Bueno, un placer de estar con ustedes y hablar hoy día sobre el tema que es un tema muy complicado, es parte de lo que estamos discutiendo hoy día acá en el Consejo de la FAO con todos los países miembros, que es la situación global de la seguridad alimentaria en esta situación tan turbulenta que en los últimos 3 años ha sido extremadamente complicada relativo a previos años, pero no necesariamente históricamente distinta a otros problemas de precios que hemos tenido anteriormente. Entonces, déjenme compartir con ustedes mi presentación y voy a ir explicando uno por uno los slides. Entonces, la primera cosa que les quiero mostrar es la evolución. ¿Qué es lo que está pasando con los precios en el mundo en términos reales? Y acá estamos hablando del 2006 al 2022. Si repito la historia desde 1970, vamos a encontrar un patrón similar. En este gráfico van a ver el precio de la energía, que es la línea negra, el precio de los fertilizantes, que es la línea roja, y el precio de los cereales, que es la línea azul. Y como pueden apreciar, en el 2007-2008 hubo una crisis muy fuerte, que también fue en fertilizantes, en energía y en alimentos. En 1970 también tuvimos otra crisis alimentaria. Y luego hemos tenido pequeños picos en términos de precios y en el último año, el 2022, tuvimos esta exacerbación de precios que fue bastante importante. ¿Qué es lo que pasa en el 2022? Y acá ponemos alguna información en términos de los eventos que pasaron. Lo que pasó en el 2007-2008 fue más relacionado a una sequía que afectó a países que eran grandes exportadores. Al afectar a los países grandes exportadores, dado que tenemos muy pocos países grandes exportadores, eso llevó a que se incrementaran los precios. Y esos precios se exacerban, sobre todo en el arroz, con políticas de restricciones de exportación, que llevó a la exacerbación muy fuerte de los precios en el 2007-2008. En el 2011, de nuevo, tenemos otro problema de sequías y de nuevo tenemos un pico, pero no tan alto en términos reales con respecto a lo que pasó en el 2007-2008. Por eso es que en el 2011, en el G20 de París, se crea lo que conocemos como el AMIS, el Agricultural Market Information System, que buscaba incrementar la transparencia de información de stocks y de producción en el mundo para evitar cualquier problema de asimetría o problemas de especulación de los commodities. ¿Qué es lo que ha pasado del 2022, inclusive del 2021? Cuando hay el problema de COVID-19, al comienzo del COVID-19, tenemos un momento en que solo se pensó en salud y se olvidó que la comida había que moverla para poder alimentar a las poblaciones que estaban restringidas en sus hogares por el COVID-19. Y después de un mes empezó a salir este mensaje que lo motivó la FAO, que era que no hay salud sin alimentos. Y eso ayudó mucho, y luego de muchas discusiones con gobiernos, a empezar a aperturar los puertos con los niveles de salubridad que se requería para empezar a movilizar los alimentos. Y eso evitó de que un inicial pico de precios siguiera y empezó a bajar porque las barreras a las exportaciones se eliminaron rápidamente, y eso lo vamos a ver en un rato. Pero luego viene la recuperación del COVID-19. En la recuperación del COVID-19 hay mucho esfuerzo de los países grandes del norte en reactivar sus economías. Entonces hay un incremento muy fuerte de liquidez en los mercados y eso lleva a que la demanda por alimentos, al igual que por otros commodities, empiece a saltar muy fuerte. Y por eso es que estamos hoy en día con los niveles de inflación mundial que tenemos, sobre todo en los países del norte, que nunca antes la habían tenido a esos niveles. Y eso lleva a que los precios empiecen a subir. Y cuando ya los precios empezaban a subir, ya acabando el COVID-19, viene la guerra en Ucrania. ¿Y por qué la guerra en Ucrania es tan relevante? Porque Ucrania y Federación Rusa son dos grandes exportadores de cereales en el mundo. Son uno de los más grandes exportadores, o eran dos de los más grandes exportadores, tanto en trigo como en maíz, como en oleaginosas, y también en el caso de Federación Rusa en fertilizantes. En fertilizantes era el principal exportador de nitrógeno y también era el principal exportador de gas natural, que es un insumo esencial para la producción de nitrógeno, que es de la combinación de NPK que utilizamos en los fertilizantes. Y eso lleva a que en una primera instancia, al bloquearse el Mar Negro por el conflicto, haya una presión muy fuerte sobre estos países grandes exportadores y no se pudiera mover ese grano. Y por eso es que tenemos la exacerbación que ustedes ven en el gráfico, este incremento que se ve en el 2021 y que llega al récord en términos de los precios de índice que mide FAO. El índice de precio de FAO tiene su récord más alto en el 2021 como consecuencia de eso. Ahora, luego de unos meses de que se inicia la guerra, se logra acuerdos que permiten movilizar más los granos. Entonces, hubieron dos situaciones importantes. Una es que cuando empieza la guerra, Ucrania ya había exportado una parte importante de sus granos. Sin embargo, venía la nueva cosecha
y se logra armar capacidades de almacenamiento muy grandes en Ucrania. La FAO construyó mucho capacidad de almacenamiento para poder completar lo que se necesitaba porque ese grano no estaba saliendo y venía la nueva cosecha. Entonces eso lleva a que se acumule mucho grano y cuando ya se logra hacer la iniciativa del Mar Negro, donde Naciones Unidas lograr un acuerdo con Turquía y con la Federación Rusa de Ucrania, ese grano que estaba en storage logra salir y por eso es que empezamos a ver esa gran caída de precios luego de que se da la apertura del Mar Negro. Y luego lo que ha pasado es que por el efecto de la guerra, la producción de cereales de Ucrania ha bajado sustancialmente, ya no es un país exportador grande. Hay otros países que han empezado a reemplazar lo que Ucrania hacía, pero por otro lado la Federación Rusa se ha vuelto más grande en términos de exportaciones de cereales y eso ha logrado balancear la situación. Por lo tanto, hoy día encontramos una caída de precios de cereales, inclusive en maíz, estamos a niveles bastante bajos históricamente, pero sin tener el Mar Negro abierto, porque ese tratado ya no se ha renovado, y se han abierto otras líneas de transporte, pero que no son rentables para Ucrania y no son equivalentes en costo-efectividad a lo que es el Mar Negro. Entonces, la situación ahora ha pasado a una situación en la que el grano de Ucrania que sale ya no necesariamente es tan importante como antes. Hay otros países que están compensando, sobre todo la Federación Rusa, que a pesar de las sanciones ha logrado exportar más que lo que exportaba antes de la guerra, tanto en lo que es cereales como en lo que es en fertilizantes. Y eso también ha estabilizado los precios de los fertilizantes y por eso también vemos una caída importante en los precios de los fertilizantes. Entonces, esa es un poco la historia que tenemos hasta hoy en día. Lo que está pasando hoy en día en Israel y Gaza es un poco distinto porque el conflicto, abstrayéndonos de lo dramático del conflicto que es terrible, no tiene un impacto mundial como como tuvo el caso de Ucrania y Federación Rusa, porque eran grandes exportadores. En el caso de Israel y Gaza, el único problema que puede haber en el corto plazo es que Israel es un exportador de potash en el mundo y además, pero hasta ahora no ha tenido un impacto porque han seguido exportando, pero sí ha habido un impacto de gas natural hacia Europa porque ellos exportaban gas natural vía Egipto a Europa y eso ha llevado a que los precios europeos de gas natural hayan subido y eso puede afectar fertilizantes, pero no es muy importante ahorita. Por otro lado, no son dos países grandes exportadores. Israel no es un gran exportador de alimentos y por lo tanto eso no ha afectado al mundo. Pero internamente, por supuesto, es una situación humanitaria terrible que es lo que un poco hay que tratar de solucionar. Bueno, entonces esa es la historia de los precios y por qué los precios están así. Ahora, ¿cuál es la lección aprendida acá? La lección aprendida es que estas vulnerabilidades en precios, cuando un país exportador grande tiene un shock, es porque tenemos muy pocos países grandes exportadores en el mundo. Si vemos un índice de concentración, en el caso de cereales, en el caso de trigo, maíz, estamos hablando de 5 países que exportan del 80 al 85% de los cereales. En el caso del arroz, 4 países exportan, y dependiendo de la variedad, pueden hasta exportar 90%. En el caso de los insumos, tenemos 5 países que están en más del 80%. Entonces, cualquier cosa que le pase a estos países, sea un conflicto, sea una cuestión de clima, como fue anteriormente, automáticamente nos va a reflejar en precios. Entonces, la estructura de mercado mundial es muy concentrada en el mercado de exportaciones y eso nos hace muy vulnerables a eso. La solución es aumentar a los países grandes exportadores en el mundo y la otra solución es evitar políticas de restricción de exportaciones. Y los países, por su lado, tienen que encontrar formas de incrementar su resiliencia. Ahora, si vemos las políticas implementadas en términos de barreras a las exportaciones, en este gráfico, en el eje horizontal, lo que tienen es las semanas desde que se dio el evento. En el eje vertical tienen la cantidad de calorías que se comercian en el mundo. Para estos cereales, fundamentalmente. Y lo que vemos es que, si vemos el caso de COVID-19, como les expliqué, empieza COVID-19, hay un incremento de las restricciones a las exportaciones, que es el gráfico, la línea azul inferior, y luego automáticamente eso cae. Y eso es porque nos damos cuenta de la importancia de mover alimentos y los puertos empiezan a operar, sobre todo para alimentos, y eso evita que los países entren en restricciones de exportación. Y luego se estabiliza en cero, básicamente. Entonces estábamos en un mercado bastante con el comercio que estaba igual que anteriormente. En el caso del 2008, hay un salto muy grande después de las primeras 10 semanas, que es sobre todo por la exacerbación de arroz, que es la línea amarilla, y luego se estabiliza, pero se queda a un nivel alto por un periodo de tiempo prolongado. Y en el caso de COVID-19, o de la guerra de Ucrania, perdón, encontramos que hay un salto en la línea roja, un salto muy grande que inclusive es mayor que el caso de
de lo que pasó en la crisis de 2007-2008, pero luego hay una caída fuerte que está atado a la movilidad que se da por el Acuerdo del Mar Negro y luego se estabiliza a nivel alto. Ahora, si analizamos esto por tipo de commodity, acá tenemos maíz, tenemos otros granos, aceite, oleaginosas, arroz, soja, azúcar, sunflower oil y trigo, ¿no? Girasol, ¿no? Girasol y trigo. Y como ven, en el caso de la parte inferior amarilla es fundamentalmente por el maíz, que sigue habiendo, por el trigo, perdón, que sigue habiendo restricciones hoy en día por el problema del Mar Negro. Vemos un caso del maíz, que las exportaciones, las restricciones son muy bajas, pero en rojo vemos lo que ha pasado con el arroz, ¿no? Y el arroz, las restricciones han empezado a subir fundamentalmente porque India puso restricciones de exportaciones del arroz basmati. Y eso ha llevado a que los precios de arroz suban. Entonces, si hoy día vemos los commodities en el mundo, el caso del trigo lo manejamos como luz naranja. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos suficientes stocks en el mundo, pero son bajos, históricamente bajos, y si bien la producción se ha recuperado y las exportaciones se han recuperado, al tener bajos stocks somos muy vulnerables y por eso los ponemos en rojo, en naranja, perdón. El caso del maíz del maíz y otros granos es una situación verde, hay bastante producción, se han recuperado los stocks, no tenemos mayor problema. En soja igual, pero el caso del arroz es más complejo. ¿Y por qué es más complejo? Porque el arroz no se veía afectado por la guerra en ninguna forma. Ucrania y Federación Rusa no producían arroz para exportación. El arroz se ve complicado porque el arroz estaba muy bien en esos años. Cuando se da la guerra, el arroz estaba con un supply muy fuerte, una oferta muy grande, tenían suficientes stocks, pero lo que sucede es que los costos de los insumos, que el arroz utiliza bastantes fertilizantes, se aumentan sustancialmente, ¿no? Se llegan a ser hasta 4 veces más caros. Eso hace que para los productores que tenían precios bajos, porque había bastante oferta en el mercado, no les sea rentable plantar arroz. Entonces hay una reducción para este periodo del área plantada. Eso fue el primer problema. Al haber una reducción del área plantada, los precios empiezan a subir en el arroz. Y el segundo problema fue que un país que es gran exportador, que es el caso de India, decide poner una restricción a la exportación y eso lleva a que se exacerbe más el arroz. Por eso es que el arroz hoy en día lo tenemos categorizado como rojo, como en alerta. Y sobre todo el arroz es importantísimo porque a diferencia del trigo, el arroz es exportado fuertemente a África. África es el principal importador de arroz en el mundo. Entonces, si hay un cereal que es relevante para los países más pobres, es el arroz. No tanto para nosotros en Sudamérica, pero sí es el arroz para el África, ¿no? Ahora, la caída de los precios sí va a empezar a afectar a los países grandes exportadores de Sudamérica, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, porque claramente van a tener un mayor retorno, a pesar de que los insumos ya están en mejores precios. Ahora, esto que les he venido hablando hasta ahora son precios de los commodities, ¿no? Es el precio del trigo, del maíz, de la soja, que la manejo en el mercado de futuros. Pero lo que ustedes consumen es lo que compran en los mercados locales, o en los supermercados, o en las zonas rurales, es lo que consumimos. Y esos precios tienen otros aspectos atados a ellos. Costo de transporte, tienen aspectos de valor agregado. Cuando yo produzco pan, la cantidad de trigo que utilizo para el pan es muy baja, utilizo otros productos para producir el pan. Entonces, ese valor agregado de otros commodities que también han estado subiendo lleva a que el producto final que consumimos aún no se haya recuperado, como hemos mostrado en la caída de precios de los commodities. Entonces, estos dos mapas representan cuál es la inflación alimentaria en términos nominales en el lado izquierdo y en términos reales en el lado derecho. En términos nominales, lo que se muestra es que en rojo hay todavía una inflación muy fuerte a pesar de que los precios de los commodities han caído. Y eso que nos dice es que mayormente los países andinos, los países de África subsahariana, de Canadá, de Europa, de todo el mundo, siguen teniendo una inflación alimentaria fuerte porque el bien final, el commodity final, en términos nominales ha seguido subiendo. Si lo convertimos en términos reales, es decir, controlamos por la inflación agregada, la situación mejora un poco, ¿no? Mejora para África, mejora para Europa, no tanto para gran parte de Europa, pero para unos cuantos países, Europa del Este, y mejora para algunos países de la región latinoamericana. Y eso es porque tenemos países con mucha inflación que no es por cuestiones alimentarias, ¿no? Entonces, pero la moraleja acá es que los productos finales no están bajando a la velocidad que están bajando los commodities. Entonces hay mucha resistencia a que estos precios caigan. Y esto va a depender mucho de la movilidad de los mercados y va a depender mucho de que los otros commodities también bajan de precio.
y va a depender mucho de lo que suceda en términos del precio del petróleo, sobre todo para costo de transporte y energía, si es que se escala la guerra ahorita entre Israel y Gaza. Entonces eso hay que tener mucho cuidado porque eso sí podría tener un impacto muy grande en el mundo si esa guerra se escala y complica lo que está pasando. Entonces, para los consumidores finales, la situación ha sido bastante fuerte y la sigue siendo, y eso es algo que tenemos que trabajar para evitar que esto pase en el futuro, dado que los commodities principales están cayendo de precio. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es que los países que son importadores netos tienen un incremento en el precio de lo que están consumiendo, el precio del producto final que consumen, y eso ha llevado que el costo de importación de los alimentos, lo que llamamos en inglés el Food Import Bill, se ha incrementado a valores históricamente altos. Entonces, en azul, las barras muestran el incremento a distintos tipos de países de acuerdo a su ingreso, y la línea roja muestra el índice de precios de FAO. Entonces, como le decía, el índice de precios de FAO ha caído, pero el costo de las importaciones de alimentos en el mundo para los países importadores netos se ha aumentado. El mayor costo lo están cubriendo los países ricos porque ellos pueden seguir consumiendo lo mismo, es decir, pagan más por la misma cantidad. Pero los países pobres lo que está pasando es que están comprando menos o de menor calidad. Si compran menos, entra más la inseguridad alimentaria. Si compran de menor calidad, puede tener consecuencias en enfermedades no comunicables, como ustedes bien saben. Entonces, ese es el impacto. Y hay muchos países hoy día que están en situación de estrés de deuda muy fuerte, sobre todo los más pobres. 66 países en el mundo tienen un problema de estrés de deuda. Y eso lleva a que estos países no tengan recursos porque están pagando una gran parte de su presupuesto en intereses a la deuda, no tengan capacidad de más endeudamiento y ergo no pueden cubrir este incremento del costo de los alimentos. Y eso lleva a que su situación empeore cada vez más, y por eso es que el número de países que mostramos que está teniendo problemas de inseguridad alimentaria, lo llamamos países en crisis alimentaria, sigue creciendo. Ahora, ¿qué otro efecto hay en estos países pobres? Es que no tienen bancos centrales fuertes. Nosotros tenemos la suerte en el Perú, tenemos un banco central muy fuerte y que por lo tanto puede responder a un problema de devaluación cambiaria. ¿Por qué? Porque las tasas de interés de los países desarrollados están subiendo. Al subir la tasa de interés, el dólar se vuelve más rentable, la moneda local se devalúa y eso tiene un impacto también sobre el costo de las importaciones, porque tengo que comprar dólares para importar. Entonces, el incremento es un efecto precio, por un lado, del bien final de consumo, pero también hay un efecto de devaluación. Y eso afecta mucho a los países más vulnerables, porque si no tienes un banco central fuerte como el nuestro, eso complica un poco la situación, porque la moneda se va a devaluar mucho y ergo sus importaciones van a ser mucho más costosas. Entonces, los países pobres están en una situación bastante grave y que no hay mucha salida, porque si están en estrés de deuda, inclusive el Fondo Monetario no les puede dar instrumentos para solucionar ese problema, ¿no? Y tenemos varios países en África y en otros continentes y algunos en Sudamérica que están en esa situación hoy en día y que hace la recuperación muy, muy complicada. Ahora, la otra consecuencia de esto es lo que publicamos en el SOFI todos los años, que es la tasa de desnutrición crónica, ¿no? Este gráfico muestra que la tasa de desnutrición crónica al 2022 es de 735 millones de personas que tienen hambruna. Ese es el punto medio, ¿no? Trabajamos con intervalos de confianza porque todavía hay incertidumbre. Pero si proyectamos ese número al 2030, encontramos que son 600 millones de personas que el 2030 estarían en hambruna si mantenemos esa misma, proyectamos con el modelo al 2030. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos bastante lejos de lo que es el ODS 2, que es hambre cero. O sea, no estamos ni por cerca de hambre cero. Ahora, lo interesante es que si ven la línea negra oscura, se ve que había una estabilización en el 2022. Y esa estabilización ha sido por una recuperación en Latinoamérica, no en el Caribe, pero en Latinoamérica, a excepción de los países de las islas del Caribe, y en algunos países del Asia, luego del 2021. Pero ha habido un deterioro en el África, en todas las regiones del África y en el Caribe. Entonces es muy baja, pero sí es buena para Sudamérica, por ejemplo. Pero lo que tenemos que hacer ahora es cambiar la tendencia completamente a que se vuelva negativa y acelerar el proceso si es que queremos llegar a la meta del 2030, que cada vez está más lejana, ¿no? Y esto es solo hablando de nutrición crónica. Si vemos los otros indicadores más estructurales de nutrición, todos están desalineados con respecto a sus metas. Ahora, este gráfico tiene dos líneas más. La línea azul muestra lo que hubiera sido la situación sin COVID-19 y la línea amarilla sin la guerra en Ucrania.
La guerra en Ucrania representa 23 millones de personas en hambruna más, y sin COVID-19 estamos hablando de 119 millones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no hubiera habido estos dos shocks que nadie esperó el shock del COVID, nadie esperó la guerra en Europa, hubiéramos estado en una mejor situación y podríamos haber estado en 470 millones de personas nutridas. A pesar de eso, no llegábamos a la meta en el 2030. Pero hubiéramos estado mejor, y lo que habría que hacer es acelerar mucho más la reducción de la desnutrición y la hambruna en el mundo, ¿no? Pero se dieron los shocks y ahora hay que ver cómo se maneja, pero sí también nos abre una ventanita de que esperemos que el próximo año podamos recuperarnos más rápidamente de lo de COVID-19 y podamos volver a esa tendencia azul doteada que teníamos en el gráfico anterior. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, porque las crisis siguen sucediendo. Ahora, si vamos más al corto plazo, porque el gráfico anterior mostraba la tasa de nutrición crónica, que es de largo plazo. Si vamos al corto plazo, el indicador que se utiliza es lo que llamamos Acute Food Insecurity, inseguridad alimentaria aguda. Eso es lo que utilizan todas las agencias de emergencia. ¿Por qué? Porque es falta de alimentos en el corto plazo. Entonces, cuando trabajamos con Acute Food Insecurity, con inseguridad alimentaria aguda, ahí estamos viendo cuáles son, en este reporte que sacamos de los hotspots, estamos viendo cuáles son los países que están en mayor riesgo, mayor problema, ¿no? Entonces, acá van a ver que, por ejemplo, Palestina ya entró a estos hotspots por la situación dramática que están viviendo. Es una población de más de 2 millones de personas que están ahorita en una IPC 3 o por encima, que es cuando medimos una situación aguda de inseguridad alimentaria. Tenemos países en azul oscuro, que son los de mayor problema, en celeste, que son los de alto problema, y tenemos, en el caso verde, los que también son hotspots y que muestran riesgos, que en el caso de Centroamérica, por ejemplo, está alineado con lo que es el fenómeno del Niño, que le está impactando al igual que otros países del África del Este. Pero esto lo que nos está diciendo que por 3 drivers fundamentales, y en orden de importancia: conflictos, caídas en el crecimiento, en el PBI y cambio climático, estos países se encuentran en una situación bastante crítica. Y cuando hablamos de nivel de seriedad, trabajamos con la escala del IPC, si es 3 o por encima, donde 5 es el más alto, que es famine, o sea, es hambruna absoluta, la gente se muere por alimentos. Eso es lo que está pasando en estos países. Entonces, la situación no es nada buena. Lo que esperamos en el futuro no va a ser nada bueno, sobre todo en la cuestión de emergencias y los problemas que vamos a enfrentar en términos de emergencias. Bueno, entonces, ¿cómo podemos empezar a entender un poquito esto y traer una lógica más estructural a lo que está operando? Y para hacer esto, lo que trato de explicar es que este sector agrícola, lo que llamamos el sistema agroalimentario, donde agro puede ser semillas, puede ser animales, puede ser forestales, puede ser pescado y acuacultura. Este sistema agroalimentario es un sistema que va a tener riesgos e incertidumbres. Esa es una cosa que nadie me va a negar que es cierto. O sea, van a haber riesgos e incertidumbres. ¿Cuál es la diferencia? Un riesgo yo puedo asegurarlo, ¿no? Cuando ustedes tienen su carro, sacan un seguro porque hay una probabilidad de que puedan chocar, y ese seguro les cobra una prima dependiendo de esa probabilidad. ¿Y por qué? Porque el seguro puede estimar esa probabilidad. Entonces, un riesgo es algo que yo puedo estimar la probabilidad de la pérdida. Y por lo tanto, puedo tener mecanismos para ser resiliente a ese, como comprar un seguro de carro. En la agricultura sería comprar un seguro agrícola o otros mecanismos de resiliencia. La incertidumbre no. En la incertidumbre no tengo forma de estimar esa probabilidad, y ergo tengo que ser más resiliente a cualquier posibilidad de incertidumbre que me pueda chocar. Y la mejor forma de ser resiliente es tener más ingresos, más activos que me permitan resistir. COVID-19, por ejemplo, es claramente un shock de incertidumbre, y claramente aquellos hogares que tenían mayor capacidad de activos y diversificación de ingresos les permitió seguir operando y tener ingresos, a diferencia del sector informal, por ejemplo, que al cerrar las economías les fue imposible seguir operando, y ergo diluyeron su ingreso, y por eso es que los números de pobreza subieron tanto en Perú, y por eso es que la hambruna subió tanto en Perú durante el COVID-19. Bueno, entonces si partimos de esa perspectiva, yo he agrupado acá en 3 grupos, ¿no? Cuestiones humanitarias, cuestiones más macro y cuestiones del sector agrícola per se. En cuestiones humanitarias tenemos el problema de acceso a alimentos, que es los países que están, los que les mostré anteriormente, y el problema de migración y refugiados, que es muy relevante para los países desarrollados, ¿no?
Y para otros países también, como el caso de Jordania, por ejemplo, donde ha habido mucha migración por conflictos y ha llevado a que tengan más problemas de agua de los que ya tenían, ¿no? Entonces, eso hay que verlo y son posibles resultados que hay que trabajar con ellos para minimizar esos riesgos. En el caso de los shocks macroeconómicos, el más complicado ahorita es el de energía, porque no solo es la energía por el lado de los biocombustibles, donde los alimentos se pueden usar para producir biocombustibles, lo cual no es malo si estamos en una buena situación, es mal porque permite que los precios no sean tan bajos y le da otra capacidad de demanda al sector agrícola, pero es bastante complejo cuando hay escasez de alimentos. Entonces, cuando la volatilidad es muy alta, no deberíamos activar el uso de alimentos para biocombustibles, por ejemplo. Y eso es como se juega con los mandatos y las reglas detrás de los mandatos. Pero también hemos encontrado que hay una vinculación muy cercana entre lo que es el gas natural y la producción de insumos, sobre todo nitrógeno. Y eso es lo que ha llevado hoy en día en el mundo que luego de Ucrania, el mundo empieza a buscar alternativas al uso de nitrógeno, porque es muy vulnerable con el precio del gas natural, que es lo que pasó con Ucrania y la guerra con la Federación Rusa. Al cortar la exportación de la Federación Rusa de gas natural de Europa, automáticamente el precio de gas natural se sube enormemente, casi 4 veces, como dije anteriormente, y eso lleva a que las plantas de producción de nitrógeno en Europa, que era un exportador de nitrógeno, se cierren. Y las plantas se reorientan a otros países donde había más acceso, como el caso de Estados Unidos y Canadá. Entonces, muchas de las plantas de producción se cerraron. Por suerte, el precio luego baja, antes de los 6 meses, que era el punto crítico, donde ya la planta cerraba completamente, y muchas de las plantas se han reabierto hoy en día, y por eso es que el precio de los fertilizantes ha bajado. Entonces, tenemos dos complejidades del sector agrícola vinculados al sector de energía, que es bastante complejo per se. Luego tenemos el problema de deuda y el tipo de cambio, ¿no? Y el problema de deuda es que partimos ya de una situación mala, de un endeudamiento muy alto en los países, sobre todo los más vulnerables, y el tipo de cambio es que los países que no tienen unas condiciones macroeconómicas fuertes, no tienen una institucionalidad fuerte, un banco central fuerte, les es muy complicado manejar estas situaciones y eso afecta a todas sus importaciones. En el caso de deuda también es importante ver cómo ayudamos, ¿no? Y ahí un poco lo que la FAO propuso es lo que le llamamos el FIF, que es el Food Import Financing Facility, que el Fondo Monetario la toma y genera la ventana de crisis de alimentos y la trata de aplicar, ¿no? Pero todavía sigue siendo muy chica. Nosotros estábamos preparando una ventana para 61 países, el fondo solo la mantiene para 20. Entonces habría que expandirla más y es lo que estamos trabajando hoy en día. Y luego tenemos el último, que es la parte nuclear, la parte de conflicto, que contaminación nuclear en tierra agrícola implica que la tierra desaparece por lo menos por 10 años. Entonces eso es un cambio estructural si es que se da esa contaminación nuclear. Ahora, si vamos al mercado de los alimentos per se, ahí lo que encontramos es que ya sabemos lo de los insumos, que se van afectados automáticamente, sabemos lo del comercio, que si pongo restricciones los precios se exacerban, la parte de infraestructura y logística, que es algo que fue muy relevante durante COVID-19. Hoy en día ya tenemos información y sabemos cómo se mueven los alimentos en el mundo a tiempo real. Sé cuántos cereales hay en barcos, sé cuánto trigo, maíz, ya puedo saber, antes no sabíamos. Y eso ha mejorado, ese flujo de información ha mejorado muchísimo a través del AMIS. Y eso afecta a la producción. Si la producción cae, los precios van a subir. Si la producción es en exceso, los precios van a bajar. Y tenemos también el problema de las enfermedades. Ahora, todo esto se da en un entorno de un mundo que tiene cambio climático y un mundo que tiene estrés de agua. El problema más serio que vamos a ver en los siguientes años van a ser esos dos. El estrés de agua, que puede llevar a muchos conflictos, y el cambio climático, que voy a explicar en un momento. Ahora, el cambio climático puede afectar en 4 formas. En temperaturas extremas, exceso de agua o falta de agua, lo que pasó en Pakistán, por ejemplo, lo que puede pasar con nosotros por el Niño. Variabilidad de las variables climáticas que le hace al productor más difícil tomar decisiones, no sabe cuánto plantar, porque la floración, por ejemplo, en frutas es importantísimo y la temperatura va a ser importantísima. Y el quinto es cómo van a evolucionar las enfermedades, las pestes y las enfermedades animales como consecuencia del cambio climático, porque van a empezar a mutar. Y eso es algo que hay que estar preparado para poder tener algunos modelos que nos permiten predecir, para estar listos en caso eso ocurra. Ahora, si vemos los efectos de estos desastres, estos cambios climáticos, nosotros le llamamos los desastres en el sistema agroalimentario, acabamos de sacar una publicación en la que mostramos que desde el 1991 al 2021 son 3.8 trillones de dólares de pérdidas por estos desastres. La mayor parte está en Asia, 45%, en las Américas 22%, en Europa 17% y en África el 15%. En Oceanía un porcentaje más chico, un 1%.
Ahora, esto implica más o menos 128 millones a un poco más de pérdidas al año. Entonces es un efecto bastante grande. Pero lo que es más importante entender es que hoy en día en el mundo, porque esto es una cuestión global, hemos pasado ya los límites de 6 de los 9 límites planetarios. 6 de los 9. Y uno de los principales causantes de esto es el sistema agroalimentario. Entonces, 6 de los 9 los hemos cruzado. ¿Qué implica eso? Que vamos a tener unas dinámicas biofísicas que ya no van a ser lineales, que van a ser exponenciales, y que pueden aumentar esta frecuencia de shocks en forma muy acelerada. Entonces, estamos ya a nivel de puntos de quiebre, ¿no? Tipping points, y que hay que estar preparados para eso, porque la frecuencia va a aumentar. Solo para que tengan una idea, los seguros agrícolas en España, que es un sistema histórico en España, que el gobierno tiene una empresa enorme de seguros agrícolas, bastante subsidiada, pero las primas de pago en el último año se les ha multiplicado no por 4, por 40. Y eso ya no es viable para ellos, ¿no? Porque los fondos que tienen no pueden ya cubrir. O sea, tienen ahorita fondos que les dura 1 o 2 años. Pero si siguen ese nivel, no van a poder cubrir lo que tienen que cubrir, ¿no? Y eso es algo que va a complicar mucho las cosas y hay que estar preparado para eso. Entonces, ese es el futuro que se nos viene. Y la historia acá es cómo podemos cambiar ese futuro y qué es lo que podemos hacer. Nosotros estamos lanzando el domingo en la COP lo que llamamos el roadmap al ODS 2 y al 1.5 grados. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que el sector que contribuye a cambio climático es la agricultura, porque el 30% de las emisiones vienen de la agricultura, sobre todo de metano. Pero a la vez es el sector que produce los alimentos, o sea, es el derecho a los alimentos, que nos da los alimentos. Entonces, no podemos sacrificar la producción de alimentos que tiene que incrementar en el tiempo con el efecto del cambio climático y tenemos que utilizar la agricultura para reducir el cambio climático porque tenemos mucho espacio para mejoras de eficiencia. Y es lo que hacemos en términos de eficiencias y rebalancing, ¿no? Tenemos que rebalancear esto. Entonces, la agricultura da una gran oportunidad para eso. No hay que verlo como algo negativo, hay que verlo como algo que tiene una oportunidad para evitar este problema que se nos viene en el futuro. Y por eso es que hay que atraer financiamiento climático, que hoy en día el financiamiento climático solo el 4% viene de la agricultura en el mundo. ¿Y por qué? Porque la agricultura va a generar estos problemas de cambio de biodiversidad, afecta a nuestra biodiversidad. No podemos seguir expandiendo la tierra, tenemos que producir más con menos recursos naturales, manejar mucho mejor el agua y minimizar los problemas de polución en el mundo que la agricultura contamina y hay que evitar esos problemas. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, pero una gran oportunidad si es que se usa estos recursos, si se atraen recursos de financiamiento a la agricultura. Ahora, otra cosa que hemos encontrado es que cuando vemos uno de los grandes drivers de la inseguridad alimentaria es la urbanización. Y lo que encontramos en este gráfico, donde vemos el tamaño de la ciudad, o sea, no trabajamos con rural o urbano como una variable dicotómica, sino que hacemos un continuo dependiendo de la cantidad de horas hacia el centro o la ciudad principal. Y si ven estos colores, es el tipo de comida que los rurales y los urbanos, mientras más lejos, más urbano es, mientras más cerca a la ciudad, más rural es, perdón, mientras más lejos, mientras más cerca, más urbano es. Y lo que encontramos es que a medida que nos mudamos a zonas más rurales, todavía hay un consumo muy fuerte de productos procesados. Eso quiere decir que la lógica que teníamos, que los rurales consumían lo que producían, no es tan cierta. Y eso implica que hay que cambiar un poco la forma de hacer políticas y cómo estamos operando para poder solucionar estos problemas también en las zonas periurbanas y rurales. Otro tema que es central para poder manejar estas políticas es lo que llamamos el True Cost Accounting, ¿no? Saber cuáles son las externalidades que genera la agricultura. Hay cosas positivas, alimentos, trabajo, cultura. Pero tenemos cosas negativas, que es en el impacto sobre el medio ambiente, el impacto sobre la sociedad y sobre la salud. Entonces, ¿cómo podemos encontrar estos costos ocultos que normalmente no los cuantificamos? Los costos positivos están en nuestro PBI, o sea, están incorporados ya como un beneficio. Entonces, lo que estamos viendo los netos negativos, ¿no? Y cuando vemos eso y lo dividimos en lo que son costos de medio ambiente, que es las emisiones fundamentalmente, y en costos en términos de esos socioeconómicos, que son el empleo que da el sector y la tasa de desnutrición, y lo que es la salud, que está más relacionado a dietas no saludables, ¿no? Estas son las dietas que nos generan non-communicable disease, enfermedades no comunicables por sobrepeso y obesidad. Entonces, eso tiene un costo muy alto en la sociedad y que no lo estamos incorporando normalmente.
Al medir esos costos ocultos, encontramos que estamos en alrededor de 12.7 trillones de 2020 PPP, dólares PPP. Ese es el nivel de costos ocultos que tenemos. Y la mayor proporción es en salud, seguido de ambiente y luego social. Ahora, si ese dato tiene un poco de no precisión, porque hay intervalo de confianza un poco grande. Si trabajamos al 95% de confidencia, estamos hablando de costos mayores de 10.8 trillones. Entonces es sustancial, ¿no? En el caso de ambiente, estamos hablando de clima, de agua, de tierra, de nitrógeno. En el caso de social, estamos hablando de pobreza, de nutrición. Y en el caso de azul, de salud, estamos hablando de dietas no saludables, que es el sobreconsumo. O sea, todo lo que se consume en exceso es malo, ¿no es cierto? Entonces, la carne no es que sea mala, la carne me da proteínas y otros micronutrientes. Acabamos de sacar un reporte de animales terrestres donde mostramos la cantidad de micronutrientes que vienen de los animales terrestres. Y no es solo proteínas. Pero no lo puedo consumir en exceso porque ahí sí estoy generando problemas de riesgos cardíacos, etc. Entonces, lo que estamos buscando es cómo diversificamos las dietas, y el caso de la dieta mediterránea es un gran ejemplo, una dieta saludable. Pero por otro lado, tenemos poblaciones que requieren de estos micronutrientes, que requieren de estas proteínas. Entonces, tenemos que seguir produciendo carne o tipos de carne para poder satisfacer esa demanda, pero tenemos que bajar el consumo de los que están sobreconsumiendo. Entonces, ese rebalanceo es sustancial para salir adelante. Por supuesto, la gente puede optar por dietas más extremas, como dietas vegetarianas o dietas de otro tipo, pero cualquiera de otras dietas, como la dieta vegetariana, tiene 6 deficiencias de micronutrientes. Entonces, habría que compensar esas 6 deficiencias, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, y la vegana tiene mucho más deficiencias. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros son dietas saludables que son diversas y que incluyen proteínas, pero que hay que rebalancear el consumo porque hay algunos que consumen muy poco y algunos que consumen mucho, y ese es parte del trabajo. Y si se ve la distribución, encontramos que en países de alto ingreso el efecto de salud es muy grande, la externalidad de salud, ambiente existe, pero en los países de ingreso pequeño, fundamentalmente es ambiente y el efecto social. Si lo vemos como porcentaje del PBI en el gráfico de la derecha, van a ver que es un porcentaje bastante importante para los países de bajo ingreso, y hay mucho por qué trabajar acá, y a esto es lo que se está armando el fondo de pérdidas y daños que puede ayudar a rebalancear esto. Pero esto qué implica, que esto no implica necesariamente que los precios tienen que subir y incorporar este costo de la externalidad. No, lo que esto implica es que hay que ver de políticas de alinear los incentivos. Por ejemplo, el apoyo que se da a la agricultura está orientado a productos que apoyan a las dietas saludables o está orientado a productos que generan más emisiones y no apoyan a las dietas saludables. Si ese es el caso, hay que ver cómo cambiar eso para mejorar la dinámica. Si no es el caso, hay que seguir trabajando para seguir mejorando la eficiencia. Entonces, es información que va a ayudar mucho a realinear esto, y es lo que estamos trabajando estos 2 años. Bueno, déjenme terminar con esta tabla, que lo que hace este slide es presentar todas las opciones que tenemos que optar para poder mejorar esta resiliencia hoy en día, ¿no? Que es importantísimo. Primero, en la parte de emergencias hay que integrar la parte humanitaria con la parte de desarrollo y buscar la paz, porque los conflictos son muy relevantes en estos países. Pero por otro lado, hay que generar protección a los hogares más vulnerables, aumentando su resiliencia. Y esto implica tal vez seguir mejorando e innovando en los problemas de transferencias condicionadas, también dándole un SWIFT a cambio climático, porque los rosters van a cambiar si los shocks son en otros lugares. Entonces hay que ver cómo hacemos estos rosters más adaptables a esta variedad de shocks que vamos a tener en el futuro. Hay que ver cómo mejorar la resiliencia también en adaptación a través de programas que sean, que sabemos que ayudan a mejorar la productividad, o sea, son rentables para los productores, pero también reducen el nivel de emisiones y permiten que su productividad siga aumentando. Tenemos que ver el problema del agua, eso es central en el Perú como en otros países del mundo. Tenemos que ver cómo manejamos mejor el agua, cómo usamos el agua de mejor forma y cómo también le ponemos un precio al agua para lo que es la parte de la agrícola, de tal forma que se pueda usar de una forma más eficiente. Tenemos que trabajar en cómo bajar el costo de las dietas saludables. El costo de una dieta saludable en Latinoamérica es el más alto del mundo, extrañamente siendo un gran país productor de alimentos. Y eso es porque no estamos produciendo localmente la diversidad de lo que necesitamos para una dieta saludable. Y mayormente es orientado a la exportación en términos de productos de alto valor, y eso hace que los costos suban, los precios suban, y hace menos capaz a los más pobres de poder acceder a ellas. Y tenemos que ver la parte de financiamiento, cómo podemos alinear el financiamiento existente. Y hay hoy en día 4 baldes de financiamiento, ¿no? El público, y ahí está la parte de cómo mejoramos el apoyo a la agricultura y lo hacemos más eficiente. 2, tenemos el apoyo de las multilaterales, el ODA, la inversión extranjera, que también tenemos que coordinarla mejor. 3, está la parte de financiamiento privado. Y el sector privado tiene que jugar un rol muy importante
en invertir para poder mover ese sector agrícola. Y finalmente están las filantrópicas, que son catalíticas, ¿no? Y al final lo que estamos buscando es cómo generar un sistema que nos dé los incentivos apropiados para poder lograr unos mejores costos, reducir estos costos ocultos y ser más eficientes en la forma como producimos. Entonces, ese es un mundo en el cual vamos a tener una mayor resiliencia, tanto en sistemas de alerta temprana como en capacidad de absorción ante shocks. Porque como les dije, la parte de incertidumbre no hay mucho que pueda tener alertas tempranas, pero sí puede tener capacidad de absorción. Y tenemos que mejorar en todas estas dimensiones para tener esa mejor capacidad de absorción. Al final lo que queremos es alimentos buenos para todos hoy y para mañana. Y eso es lo que vincula la producción de hoy, que es el derecho a los alimentos de buena calidad, o sea, dietas saludables, pero para mañana es lo que me permite que tengo que mantener la sostenibilidad con el cambio climático y con los suelos y con el agua. Si no hago eso, puedo ser que cumpla para hoy, pero no voy a cumplir para mañana. Bueno, con eso dejo de hablar y muchísimas gracias. Normalmente nosotros en la parte de gobierno se vive pensando en el corto plazo, ¿no? Creo que lo mencionaba Carolina. Y no podemos seguir así. Y no podemos seguir así por una simple razón. Como les explicaba, los shocks van a ser muy grandes, van a ser más frecuentes y más intensos. Entonces, si no tenemos un planeamiento de corto plazo, que está bien, pero en paralelo un planeamiento de mediano y largo plazo, vamos a seguir teniendo los problemas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Entonces, sí va a haber el niño, sabemos que va a haber el niño, o sea, no es algo nuevo, no necesariamente con cambio climático. Lo que va a ser el cambio climático es que va a ser un niño tal vez o más intenso o menos intenso, no sabemos, ¿no? Entonces, hay que ver cómo podemos tener herramientas. Perú tiene un muy buen sistema de información de clima que se puede usar para predecir esto mejor y para tener mayor detalle, por lo menos de intervalos de probabilidades en lo que puede afectar y la intensidad que puede afectar para minimizar ese riesgo en el futuro, ¿no? Entonces, tener en paralelo la respuesta a corto plazo que va a ser necesaria, la estrategia de mediano y largo plazo y con acciones, no solo planear, sino implementar cosas, creo que es central. El segundo tema que creo que es importantísimo es que no podemos ver a la agricultura por sí sola. El Ministerio de Agricultura no puede trabajar solo. El Ministerio de Agricultura tiene que trabajar con el Ministerio del Ambiente, tiene que trabajar con el Ministerio de Economía, tiene que trabajar con el Ministerio de Transporte. O sea, tiene que haber la vinculación de los ministros, de ministerios y los incentivos para que eso se dé, ¿no? Creo que eso va a ser central. O sea, ya no podemos pensar en cuestiones solamente sectoriales, tenemos que pensar en sistemas. Lo que hablábamos de dietas saludables, de atraer inversión del cambio climático a los sistemas agroalimentarios, son temas que muestran la interrelación del sector agroalimentario. El sector agroalimentario no es un sector aislado, ¿no? Es un sector que está vinculado directa e indirectamente a los demás sectores, fundamentalmente a salud, al ser humano, a lo que es los programas sociales, al MIDIS, y a lo que es también toda la parte de infraestructura. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar en un gobierno un poquito más moderno en ese sentido y que pueda tener una institucionalidad que permite esas flexibilidades que le va a dar esa capacidad de desarrollo. Perú lo que ha mostrado en los últimos 3 años es que no estábamos preparados. Teníamos plata, teníamos recursos, pero no estábamos preparados. Que la hambruna haya subido durante COVID-19 no era lo que debió haber pasado en Perú. Con el sistema de transferencias que teníamos puesto, con lo que se había hecho en MIDIS, debíamos haber podido reaccionar mucho más rápido y mejor focalizados para minimizar esos costos, ¿no? El problema que tenemos ahora es que ya no tenemos tanta plata como antes. Entonces, ahora sí, o lo tomamos en serio o vamos a entrar en problemas mucho más serios. Entonces, yo creo que hay que empezar a asumir esa realidad, que ya no tenemos la libertad fiscal que teníamos en los años anteriores y que ojalá podamos volver a ella, pero ya no estamos en ese mundo. Y cuando estuvimos en ese mundo, no pudimos ser eficientes en términos de respuestas, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho que aprender de los errores que han pasado en los periodos anteriores o los gobiernos anteriores y ver cómo podemos evitar esos errores en el futuro. Yo creo que eso es importante. Yo creo que lo más importante es encontrar las soluciones a nuestros errores anteriores, porque ahí van a reflejar las vulnerabilidades que tenemos, ¿no? Un tema que también yo creo que es central es empezar a ver dónde hay grandes oportunidades, ¿no? Hemos visto que en la costa tenemos mucho éxito, ¿no? Pero inclusive dentro del éxito de la costa, el éxito podría ser mucho más grande, porque hay mucho más potencial en ser más eficientes, ¿no? La pregunta es a ustedes, ¿estamos manejando bien el agua en la costa? ¿O se está abusando del agua en la costa? ¿Estamos manejando bien los mapas de suelo en la costa? Las empresas grandes que están produciendo a grandes cantidades
¿Tienen el nivel de mapas de suelos que se requieren? ¿Por qué no tenemos mejores mapas de suelos para la sierra y para la selva, en la parte que se produce en la selva, que permitan a los productores utilizar más eficientemente sus insumos y tener mayores resultados? Ahorita los hacemos usar paquetes de fertilizantes que no necesariamente responden a la realidad que necesitan y no responden al producto, porque el fertilizante al final, la combinación es la diferencia entre la planta que produzco y el suelo que tengo, y las características de ese suelo. Entonces, ¿cómo hacemos para ganar eficiencias? La lógica que tenemos en mente nosotros es eficiencias. Se pueden ganar eficiencias y se puede rebalancear, ¿no? En el caso del país hay que rebalancear costas y selva. Tenemos un desbalance muy grande en los niveles de desarrollo y desigualdades, ¿no? Entonces hay que trabajar en eso fuertemente y el sector rural va a ser central para reducir las desigualdades en el país. Si no tomamos eso en serio, nos va a ser muy complicado. Hay muchísimas oportunidades, creo yo. Yo soy, el viceministro me conoce, yo soy muy optimista en las potencialidades que tenemos en el Perú, en la sierra. Yo creo que se puede hacer muchísimo, pero hay que tomar decisiones, ¿no? Y hay que utilizar instrumentos apropiados para tomar las mejores decisiones y poder atraer inversión de nuevo al Perú a los niveles que queríamos y que teníamos antes, ¿no? La inversión va a ser central, pero si no damos un entorno estable y no damos incentivos apropiados, va a ser muy difícil poder sacar eso. El ministro estaba acá cuando hacemos el foro de inversiones acá en la FAO, y ha visto cómo hay interés muy grande, pero hay que dar las condiciones para que eso se pueda crecer y se pueda aumentar. Entonces yo creo que la parte tomar en cuenta todas las dimensiones del sistema, que va desde cómo se produce, qué se produce, cómo ganamos eficiencias, cómo vinculamos al sector salud, al sector de MIDIS, a los sectores de energía, y cómo vamos también a ver la parte del financiamiento va a ser central, ¿no? Y ver cómo podemos acelerar ese proceso para tomar la poca ventaja que nos queda aún, que es un poco más compleja, creo yo, en el futuro. El mundo que vamos a ver mañana es un mundo bastante complicado. Va a ser un mundo que van a haber muchos países en mucha crisis financiera. Va a ser un mundo en que va a haber mucha competencia por algunos recursos naturales. Va a ser un mundo donde vamos a tener muchas volatilidades. Entonces, la solución a eso es que el país tiene que volverse resiliente, ¿no? Y resiliencia tiene para mí dos dimensiones. Resiliencia en términos de capacidad de predicción, que es lo que llamamos sistemas de alerta temprano, tanto de los shocks que nos puedan ocurrir, como también de trabajar en cuestiones de la salud, una salud, que es cuestiones de evitar que pandemias como el COVID-19, pero también seguros, ¿no? Seguros no solo agrícolas, sino también seguros catastróficos. El Perú fue muy exitoso en su seguro catastrófico terremoto, por ejemplo, ¿no? Pero tiene muchas más oportunidades para hacer otros seguros, dado la cantidad de posibles riesgos que tiene, inclusive en la agricultura. Y hay que asociarse, y ahí es donde la asociación regional puede darnos un efecto muy grande. Cuando se hizo los seguros de terremotos, trabajamos con la Alianza del Pacífico. Entonces hay que ver qué tipo de integración podemos hacer para bajar los riesgos, eliminar las covariancias y poder bajar la prima del seguro y tener una ventaja. Y el segundo componente es capacidad de absorción. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no importa el shock que te dé, tienes capacidad de resistirlo. El primer elemento clave son los programas de protección social. En Carolina es una experta en eso, pero de nuevo, yo insisto, los programas de protección social tenemos que ajustarlos a la diversidad de shocks que vamos a tener. Y eso implica rosters tiempo real, básicamente. O sea, tener capacidad de ajustar tu roster en tiempo real. Y con la digitalización que tenemos en Perú y con las tecnologías que hay hoy en día, eso es viable. Hay que ver cómo lo podemos innovar y volver a ser el centro de excelencia que éramos en programas sociales, ¿no? Cómo podemos innovar, ¿no? Y luego está la parte de producción. Tengo que mejorar mis eficiencias. Tengo que ver cómo mis mejores variedades. Nosotros tenemos el centro de la papa en el Perú. ¿Ok? China tiene ahora mucho más que nosotros que en el centro de la papa. Vas a otros países y tienen avanzado. Entonces, ¿cómo no podemos haber sacado ventaja de que somos los que le damos el hosting al centro de la papa? Y en el centro de la papa tenemos al CIAT, al CIMIT, a todos los centros del CGAR, que son los que se encargan de tener bancos de semillas, etcétera, y de variedades resistentes, ¿no? Variedades resistentes al clima que nos van a dar resiliencia. ¿Cómo no tomamos ventaja de eso? Lo tenemos ahí en La Molina. Tenemos una super universidad, la Universidad Agraria de La Molina, que tú vienes de ahí, el viceministro viene de ahí, si no me equivoco, que hay que explotar más lo que hay ahí, el capital humano que hay ahí, que se está usando mucho en la costa, ¿no? Pero es un gran ejemplo de cómo la juventud preparada está trabajando en la costa. Pero hay que expandirlo más allá de la costa, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir apoyando, crear capital humano y acelerar para poder tener mejor eficiencia en la producción? Creo que es central, ¿no? Y Claro, pensar lamento seriamente, decirle acá que acabo, pensar seriamente en cómo utilizar los recursos que se utilizan en la agricultura. Hay que evaluar si los incentivos son los apropiados,
y ver qué otros incentivos más orientados al mercado podrían darnos mejores resultados. Con Javier Escobar hemos estado haciendo algunos trabajos. Yo creo que hay mucho potencial para eso y soy un convencido de que si se dan los incentivos correctos, los productores van a saber qué hacer. Por supuesto, hay que asegurarles que los insumos están ahí, ¿no?